Hola, ¿cómo están? Continuamos con nuestra unidad número 1, reconocimiento de propiedades del sonido y resultado de aprendizaje 1.1, valora las características del sonido, identificando los fenómenos ondulatorios en uno o varios dispositivos experimentales y en la naturaleza. Repasemos un poco de lo que hemos visto. El sonido es una onda mecánica longitudinal que se propaga a través de un medio elástico, como el agua, el aire o sólidos, como los rieles, las barras o placas, e incluso en la corteza terrestre cuando se presentan sismos o terremotos. El sonido no se propaga en el vacío porque no hay material por el cual se transmita la vibración. Además, como se transmite en todas direcciones por medio de un material elástico, se trata de ondas tridimensionales, como las que podemos ver en esta imagen que tenemos aquí. Las propiedades o cualidades del sonido son la intensidad. Esta expresa la cantidad de energía acústica que pasa a través de una superficie de 1 centímetro cuadrado en un segundo y que es perpendicular a la dirección a la cual se propaga la onda. Depende de la amplitud de la onda y es mayor si la superficie que vibra también lo es. Además, la intensidad determina si un sonido es fuerte o es débil. La otra propiedad es el tono. De él depende la frecuencia con la que vibre el cuerpo emisor del sonido y a mayor o más alta frecuencia tendremos sonidos agudos y a más baja frecuencia tendremos sonidos más graves. La siguiente propiedad es el timbre y este permite identificar la fuente sonora. Podemos tener diferentes utensilios o materiales que emitan igual sonido, tono o intensidad, y el timbre nos permitirá diferenciar entre uno y otro. Además, la velocidad del sonido en el aire a 0 grados centígrados es 331 metros por segundo, y este valor aumenta con la temperatura a razón de 0.61 metros por segundo por cada grado centígrado que ésta se eleve. Se observa, además, que en los sólidos es más elevada o que es más rápida y que en los líquidos y gases es más baja. Y aquí tenemos una tabla de diferentes materiales o sustancias y su velocidad del sonido en metros por segundo. Tenemos, por ejemplo, el aire a 0 grados centígrados, efectivamente tiene 331 metros por segundo como velocidad del sonido, pero si la temperatura se eleva a 20 grados, la velocidad del sonido será de 344 metros por segundo. El agua, en cambio, a 0 grados tiene una velocidad de 1390 metros por segundo, y si la temperatura se eleva a 20 grados, entonces la velocidad sube a 1484 metros por segundo. Y para materiales sólidos, por ejemplo el acero, a 20 grados centígrados, es decir, a la misma temperatura, la velocidad del sonido es mucho más elevada, 5050 metros por segundo. Pasemos ahora a los fenómenos ondulatorios que son parte de nuestro tema: la reflexión del sonido, la refracción del sonido en la atmósfera y la refracción y reflexión de las ondas elásticas en la corteza terrestre. En primer lugar, la parte de la física que se encarga de estudiar los sonidos es la acústica. Los fenómenos acústicos, consecuencia de algunos efectos auditivos provocados por el sonido, son la reflexión, la refracción, la absorción, la difracción, la dispersión o la interferencia. Veamos qué es la reflexión. Cuando una onda sonora se propaga y choca contra un obstáculo, cambia de dirección y sentido. Varía según la naturaleza del material reflectante y hay pérdida de energía vibrante y de amplitud. Además, la intensidad del sonido se hace menor
Y aquí en esta imagen podemos ver la fuente emisora del sonido, cómo viaja el sonido, se encuentra con un material y la onda se refleja, pero en una dirección y sentido contrario al que tenía la onda original. Además, en la reflexión suceden dos fenómenos más. La reverberación, que es la prolongación del sonido una vez que se ha extinguido la fuente sonora, se produce por múltiples ondas reflejadas que siguen llegando al oído. Y aquí tenemos dos imágenes que nos muestran cómo se presenta la reverberación del sonido. Y también existe el eco, donde el sonido se refleja en un medio más denso y llega al oído con una diferencia de tiempo igual o superior a los 0.1 segundos respecto al sonido que recibe directamente de la fuente sonora. Existe además la refracción del sonido en la atmósfera y se presenta cuando las ondas pasan de un medio a otro de distinta densidad o cuando el medio es el mismo pero en condiciones diferentes. Y aquí tenemos dos imágenes que nos muestran cómo viaja el sonido a través de un medio que es el aire y cambia a uno de diferente densidad que es el agua, sufriendo el fenómeno de refracción. O cuando está en el mismo medio, pero hay condiciones diferentes. Está en el aire, pero viaja en un medio frío hacia un medio caliente y sufre refracción ese sonido que está emitiendo la fuente emisora. Existe también el fenómeno de difracción. Este se presenta cuando una onda se encuentra un obstáculo en el camino y lo rodea para pasar, o cuando se encuentra con un pequeño agujero y lo atraviesa, o cuando el sonido se dispersa como consecuencia del encuentro con obstáculos que no le son transparentes y no le permiten atravesar. Existe otro fenómeno que se llama resonancia y seguramente, igual que del ultrasonido, has oído hablar más que de algunos de los otros. Cuando la vibración de un cuerpo hace vibrar a otro con la misma frecuencia, se presenta la resonancia. Este fenómeno se aplica en las llamadas cajas de resonancia de algunos instrumentos musicales para aumentar la intensidad del sonido original. Esto seguramente lo has oído en las guitarras o en los violines. Y aquí tenemos dos diapasones, que son instrumentos que se utilizan mucho en la física para reproducir y estudiar las propiedades del sonido. Y podemos ver cómo a través de generar vibración en un material, podemos provocar la misma, hacer vibrar al otro y que vibre con la misma frecuencia e intensidad que al que aplicamos la vibración. Existe además refracción y reflexión de las ondas elásticas en la corteza terrestre. Aquí tenemos una imagen que nos dice cómo se presenta cuando hay una fuente sísmica, qué sucede con las ondas cuando pasan por la primera capa tectónica y qué sucede en la segunda capa tectónica. La corteza terrestre se encuentra sujeta a vibraciones constantes de escasa amplitud que se llaman microsismos. Estos son imperceptibles para nuestros sentidos, pero son registrados por sismógrafos de alta sensibilidad. El sismógrafo se funda en la inercia de una masa suspendida elásticamente de un bastidor o armazón sujeto al suelo de una manera rígida. Además, existen métodos sísmicos de exploración. Estos métodos sísmicos se basan en la generación de ondas sísmicas, por ejemplo, por medio de una explosión o por medio de un rompedor de caída. Las ondas sísmicas son ondas mecánicas y elásticas, pues estas ondas sísmicas causan deformaciones no permanentes en el medio en el que se propagan. La deformación se constituye de una alternancia de compresión y de dilatación de tal manera que las partículas del medio se acercan y se alejan respondiendo a las fuerzas asociadas con las ondas, como por ejemplo en un elástico extendido.
y su propagación se describe por la ecuación de las ondas. Tenemos entonces diferentes tipos de ondas sísmicas, las llamadas ondas P, que son ondas de compresión u ondas primarias, las ondas transversales u ondas secundarias llamadas ondas S y las ondas Rayleigh u ondas superficiales RL. Pero lo que corresponde a las propiedades y características de las ondas lo estudiaremos en nuestra siguiente unidad, donde veremos ya algebraicamente qué es lo que sucede con los diferentes tipos de ondas. Y bueno, con esto estamos terminando los temas de nuestro primer resultado de aprendizaje y te toca elaborar la actividad de evaluación 1.1.1, donde tienes que elaborar el modelo explicativo del sonido que debe tener las características del sonido, el espectro audible, la altura del sonido o tono, el timbre y la intensidad. Y aquí tienes algunas ligas para que tú te puedas apoyar en cómo elaborar, construir y explicar tu modelo. Esta es la bibliografía para que puedas apoyarte, consultar y complementar lo que vayas a presentar en tu resultado de aprendizaje. Espero que esto sea muy útil y nos vemos para la próxima.